juro que, en ese momento, no sentí rabia. Sentí el frío. Ese frío que te congela el estómago y te hace ver las cosas con una claridad que da miedo. Era la cena de Navidad. La típica, bulliciosa, con 25 personas apiñadas en el salón. Todos ahí. Mi suegra, sus hermanos, los primos, sus hijos. Y mi esposa, Sara, en el centro de todo, riendo fuerte, dueña de la escena. Yo estaba en la esquina, sirviendo vino, donde solía estar. El apoyo logístico que nadie notaba, hasta que hacía falta algo. La humillación que me llevó a esta confesión, no fue un secreto susurrado. Fue una performance. Mi cuñada, Laura, estaba quejándose de su hipoteca, de lo difícil que era conseguir un buen préstamo hoy en día. Sara, con esa sonrisa condescendiente que solo usa en público para proteger mi imagen, se inclinó hacia ella. «¡Ay, Laurita!», dijo, y todos se quedaron en silencio. Era como si supieran que venía la puñalada. Tú sabes que no todos tenemos la suerte de contar con ayuda. Mi mate es un cielo, sí, pero siempre ha sido un poco inútil con las finanzas grandes. Es un buen proveedor, claro, paga las cuentas, pero para un proyecto serio o una inversión de verdad, siempre he sido yo la que ha tenido que poner la cabeza y el capital. Si no, seguiríamos en un apartamento alquilado, ¿verdad, amor? Y me miró. No con malicia, sino con la ternura forzada que uno le da a un niño pequeño. Una palmada de aprobación. Todos rieron. Mi suegro se puso una mano en el hombro, con simpatía. En ese instante, la etiqueta de inútil, pronunciada frente a la casa llena, se sintió como el punto final de 10 años de desprecio silencioso. Me quedé quieto, sosteniendo la botella de Pinot Noir, viendo cómo se reían en la casa que, legalmente, no era suya. Ni de Sara. La había pagado yo. Al contado. Con el dinero de la venta de mi antigua empresa, que ella siempre creyó que había fracasado. Y nadie, absolutamente nadie en esa mesa, lo sabía. Dejé la botella con cuidado sobre la mesa y me disculpé para ir al baño. Entré, cerré la puerta y miré el espejo. El reflejo no era el de un inútil. Era el de un hombre que acababa de tomar una decisión. Una devastadora. ¿Qué pasa cuando la única razón para quedarte es el secreto que te daría el poder de marcharte? El baño era mi santuario. El único lugar en esa casa enorme, de 5 habitaciones y vista al lago, donde podía estar completamente solo. Me lavé la cara, sintiendo el ardor de la humillación, y recordé cómo había llegado a ese punto. La historia de mi inutilidad financiera no era un accidente. Era una narrativa cuidadosamente construida por Sara. Cuando nos casamos, hace 12 años, yo ya había fundado una pequeña consultora tecnológica. Me iba bien. El problema es que a Sara, que venía de una familia con pretensiones y un cierto aire de nobleza de clase media alta, no le gustaba mi trabajo. Le parecía poco glamuroso y demasiado inestable. Ella trabajaba en relaciones públicas y sus ingresos eran constantes, aunque modestos. Mi suegra, desde el día 1, se encargó de sembrar la duda. Asegúrate de que ese muchacho ponga algo a tu nombre, hija, o terminará vendiendo su changarro y te dejará sin nada. Yo, que estaba ciegamente enamorado, no le di importancia a la toxicidad. Lo que sí noté fue cómo Sara empezó a devaluar cada uno de mis logros. Si ganaba un premio, era suerte de principiante. Si cerraba un contrato grande, era algo que se iba a evaporar pronto. Hace 4 años, mi socio y yo decidimos vender la empresa a un conglomerado más grande. Fue una oferta excelente. El valor de la venta superó con creces lo que Sara o su familia jamás habían imaginado que yo podría generar. Pero aquí vino mi gran error, mi secreto. Le dije que la venta había fracasado. Le conté que, después de pagar impuestos y deudas de la empresa, solo había quedado un colchón modesto, que nos permitiría vivir bien por un tiempo, pero nada extraordinario. ¿Por qué? Porque estaba agotado de la presión. Agotado de sentir que mi valor como esposo dependía de mis ganancias. Quería que me amara por ser yo, no por mi chequera. Quería paz. Decidí que el dinero, una suma considerable, iría a una cuenta de inversión personal, administrada discretamente por un asesor que no conocía a Sara. Y entonces llegó la oportunidad de comprar esta casa. Era la casa de sus sueños, la que siempre había querido, en el mejor barrio, cerca de su familia.
Sara insistió en que pidiéramos una hipoteca gigante. Ella tomó las riendas de todo el proceso, y, en cada reunión con el banco, me hacía quedar como un idiota que no entendía la diferencia entre una tasa fija y una variable. Es que Matt es de números sencillos, ¿saben? Se reía con el asesor. Él se encarga de lo que funcione en casa. De lo complicado, me encargo yo. Para evitar discusiones, y seguir alimentando la narrativa de que ella era la cabeza financiera de la relación, acepté que el préstamo saliera a nombre de los dos. Pero ella hizo el mayor escándalo para que sus iniciales fueran primero. Todo era una cuestión de apariencia. Lo que ella no sabía era que, la misma semana que firmamos la hipoteca, yo transferí la suma total al banco, liquidé el préstamo por completo. La propiedad estaba ahora, legalmente, libre de cargas. Pero para el mundo, incluyéndola a ella y a toda su familia, seguíamos endeudados hasta la médula. Salí del baño. La cena continuaba. Pude oler el pavo. Pude escuchar las risas. Sara me vio y me sonrió de nuevo, esa sonrisa de dueña y señora que acababa de exhibir a su mascota. Me acerqué al grupo con la botella de vino. ¿Todo bien, amor?, preguntó ella, con un tono que mezclaba falsa preocupación y orgullo de saber que me había doblegado. Perfectamente, respondí yo, y mi voz sonó extrañamente calmada. De hecho, estaba pensando en la hipoteca. Todos se callaron. Sara frunció el ceño, confundida. Ahora, Matt, ¿qué tiene que ver la hipoteca con la cena? Solo me di cuenta de lo mucho que te preocupa el tema de la inversión, Sara, dije, mirando directamente a mi suegra. Me gustaría saber exactamente cuánto creen ustedes que vale esta casa hoy en día. ¿Creen que es una buena inversión a largo plazo? La pregunta no era sobre inversión, era la primera grieta en el muro de su superioridad. Y yo sabía que, con esa pregunta, acababa de sembrar la semilla de la duda. ¿Cuánto tiempo más podría mantener la farsa si la verdad era la única herramienta que me quedaba para recuperar mi dignidad? El ambiente cambió. Mi pregunta, aunque formulada con calma, rompió el ritmo festivo. Mi suegra, que es la reina de las finanzas imaginarias de la familia, se enderezó de inmediato. Matt, querido, es una excelente inversión, sentenció, mientras se abanicaba con una servilleta. Esta zona se revaloriza cada año un 5%. Tú y Sara tienen mucha suerte de haber entrado, aunque sea con una hipoteca tan alta. Sara me fulminó con la mirada, molesta por sacar temas aburridos en la cena. Sí, Matt. Está todo bajo control. Por favor, deja de preocuparte por cosas que ya resolví. No me preocupo, Sara, repliqué. Solo quiero entender bien cómo está la deuda. Pensé que como tú gestionaste todo, quizá podríamos revisar los documentos para tener una idea clara de cuánto nos queda por pagar. Ella se puso visiblemente tensa. ¿Revisar qué, Matt? Los documentos están en la caja fuerte, en mi oficina. ¿Acaso desconfías de que yo sé manejar el dinero? Este era el punto. Ella no era mala administradora. Al contrario, era obsesiva con los papeles y las fechas de pago. Pero su manejo del hogar siempre implicaba un control estricto sobre la información para mantener su posición de poder. La caja fuerte en su oficina, un pequeño estudio que yo había insonorizado para ella, era su territorio inviolable. No desconfío de ti, mi amor, dije manteniendo la voz baja para que pareciera una conversación íntima de pareja, pero lo suficientemente alto para que el resto de la familia captara el drama. Solo es que si soy tan inútil con las finanzas como dijiste, tal vez necesito estudiar los papeles. Enséñame a no ser inútil. La frase la golpeó más de lo que esperaba. Me citó textualmente la palabra que había usado, y el impacto silenció a varios parientes cercanos. Sara tragó saliva y vi el pánico en sus ojos. Ella no quería que nadie en esa familia supiera que yo había tomado su comentario tan a pecho. No encajaba con la imagen de esposa comprensiva que había cultivado. Luego hablamos, Matt, sisió entre dientes. Esto es ridículo. Me alejé, pero la semilla ya estaba plantada. Necesitaba la confirmación. Necesitaba el papel que dijera, hipoteca liquidada, y que tenía mi nombre completo, como propietario. No por la casa, sino por el arma. Horas más tarde, después de que se fueron todos los invitados y Sara, agotada, se desplomó en la cama, yo inicié mi propia cacería. Sabía dónde estaba la caja fuerte y la conocía bien. La habíamos comprado juntos hace años, y su código de 4 dígitos siempre había sido el mismo. La fecha de nuestro primer beso. Un detalle romántico que ella nunca cambió, pensando que yo ya lo había olvidado en medio de mi supuesta ineptitud. Entré al estudio.
El olor a perfume caro de Sara aún flotaba en el aire. La oficina estaba impecable. Me arrodillé frente a la caja fuerte empotrada en la pared, sentí el frío del metal bajo mis dedos. Mientras tecleaba 1206, diciembre 6, la culpa me rozó, pero la aplasté rápidamente. ¿De qué me servía la culpa si acababa de ser humillado por la persona que juró amarme? Yo solo estaba buscando la documentación de una propiedad que pagué. No era un ladrón. Era un esposo buscando la prueba de su propia dignidad. El clic, de apertura, fue sorprendentemente ruidoso en el silencio de la noche. Dentro, no solo estaban los títulos de propiedad originales, las pólizas de seguro de vida que ponían a Sara como beneficiaria principal, algo normal, y los testamentos. Había un sobre grueso, doblado, escondido bajo el montón de documentos bancarios. Un sobre con la caligrafía de mi suegra. Lo tomé. No era un documento financiero, era una carta manuscrita, fechada apenas 3 meses antes de que compráramos la casa. El título decía, sobre el plan con Matt. Me apoyé contra el escritorio, la respiración entrecortada. El certificado de liquidación de la hipoteca, mi arma, estaba ahí, en la carpeta superior, intacto y limpio. Pero la carta de mi suegra, el verdadero hallazgo, prometía un nivel de manipulación mucho más profundo que mi propia esposa. Cuánto de su desprecio era genuino, y cuánto era la ejecución de un plan familiar para controlarme. La mano me temblaba al abrir el sobre. El papel era pesado, de un color crema que olía a perfume antiguo. La caligrafía pulcra de mi suegra llenaba las páginas con una frialdad matemática que me heló la sangre. La carta estaba dirigida a Sara y describía un plan de contingencia para asegurar su futuro. Querida hija, empezaba. Sé que Matt está emocionado con la venta de su pequeña empresa, pero, como te dije, esa clase de dinero es fugaz en manos de un soñador. No podemos permitir que su idealismo nos arrastre. Necesitas estabilidad, y esta casa es la llave. La siguiente sección era una lista de instrucciones, no sugerencias. Instrucciones. 1. Debes insistir en que el préstamo hipotecario sea lo más grande posible. Esto lo mantendrá enfocado y le impedirá malgastar el efectivo remanente. Él debe creer que el dinero está comprometido. 2. La casa debe registrarse con tus iniciales primero, siempre. Así, en cualquier eventualidad, la narrativa legal estará de tu lado. 3. Continúa reforzando la idea de que tú eres la mente financiera. Esto no solo te da poder en la casa, sino que frente a la familia y amigos, justifica que tú tomes todas las decisiones grandes. Matt necesita ser visto como un buen proveedor, pero no como un estratega. La clave es la dependencia emocional y económica, incluso si la económica es una fachada. Leí esa última frase 3 veces. La clave es la dependencia emocional y económica, incluso si la económica es una fachada. No era solo Sara. Era una conspiración. El menosprecio no era un simple rasgo de personalidad. Era una estrategia diseñada para que yo me sintiera constantemente pequeño, para que ella pudiera controlarme, y en última instancia, asegurar un activo de alto valor a mi costa, sin mi total conciencia. Habían fabricado al Matt inútil. Guardé la carta de nuevo en el sobre, y la metí en el bolsillo interior de mi bata, junto con la prueba de liquidación de la hipoteca. Ya no eran simples documentos, eran piezas de evidencia. Salí del estudio y fui directamente a la habitación. Sara dormía profundamente, con una expresión de paz total en el rostro, como la de alguien que acaba de terminar un trabajo arduo y exitoso. Me senté en el borde de la cama y la observé. 10 años de matrimonio, 2 hijos maravillosos, que afortunadamente esa noche dormían en casa de mi suegra, ironía pura. Y todo había sido una mentira cuidadosamente orquestada por la ambición y el miedo. El dolor desapareció. Dio paso a una fría, aterradora claridad. No iba a confrontarla con rabia, ni a gritarle que era una estafadora. Eso era lo que ella esperaría del Matt inútil y emocional. Iba a darle una lección de estrategia que jamás olvidaría. Me levanté y con el teléfono en mano fui a la sala, donde la oscuridad solo era interrumpida por las luces parpadeantes del árbol de Navidad. Marqué el número de mi abogado. Era medianoche, pero sabía que atendería. Hola Richard, soy Matt. Lamento la hora, pero necesito un favor urgente. Mi voz era un susurro grave. Necesito que prepares 2 cosas para el 9 de enero. Richard, profesional como siempre, preguntó. ¿Qué día es ese, Matt? Es el día de la cena anual con la familia de Sara.
La cena de la buena voluntad de Año Nuevo, respondí sintiendo una punzada de oscuro placer. Primero, necesito que tengas listo y notariado el acuerdo de divorcio. Y segundo, que un mensajero me traiga los documentos originales de la casa esa misma noche, sin falta. Richard dudó. ¿Los originales? ¿Para qué los quieres en la cena, Matt? Tomé aire, mirando el salón donde horas antes me habían llamado inútil. Porque no voy a dar la noticia por separado. Voy a confrontar la mentira en el mismo escenario donde la crearon. Quiero que toda la familia sepa que yo pagué esta casa, antes de que sepan que me voy, y que se quedan sin ella. Y en ese instante, en medio del silencio y las luces navideñas, supe que no había vuelta atrás. La jugada que iba a ejecutar no era solo por venganza, era el único camino para recuperar mi identidad. Había pasado de ser la víctima al estratega. ¿Qué pasa cuando la confrontación no es verbal, sino una acción legal irreversible ejecutada en el lugar y el momento más dolorosos? Las 2 semanas entre Navidad y el 9 de enero fueron una tortura controlada. Sara actuaba con una renovada dulzura, intentando compensar su desliz en la cena, sin saber que yo ya no veía a una esposa, sino a una adversaria. Me preguntaba si había estado actuando así todo el tiempo, si su amor siempre había sido una estrategia. Yo me movía con una calma que ella interpretaba como mi habitual sumisión. Iba a trabajar, cuidaba a los niños y asentía a sus planes futuros, mientras mi abogado trabajaba en la sombra, asegurando cada cláusula y preparando la documentación que sellaría mi escape. Llegó el 9 de enero, la cena de Año Nuevo de su familia. El mismo lugar, el mismo elenco, pero la tensión en mi pecho era diferente. Era una tensión eléctrica, no de miedo, sino de poder. La velada transcurría de manera idéntica a la anterior. Risas forzadas, comentarios superficiales, y Sara, una vez más, brillando en el centro de atención. El mensajero de Richard, disfrazado de repartidor de flores para no levantar sospechas, llegó justo a las 8:30 de la noche. Recibí el paquete en la puerta, con la excusa de que Sara se había autorregalado un arreglo floral. Dentro, en un fino estuche de piel, estaba el juego completo de documentos que necesitaba. A la hora del postre, mi suegro, con copas de más, levantó su vaso para el brindis anual. Por esta casa y por el esfuerzo que hicieron Matt y Sara para darnos este punto de encuentro. Especialmente por el sacrificio financiero que hacen cada mes para pagar la hipoteca. Son un ejemplo. El comentario fue el detonante. Puse mi cuchara sobre la mesa con un ruido metálico que capturó la atención de todos. Antes de que brindemos por el sacrificio financiero, comencé, y mi voz era firme, tranquila, pero penetrante, me gustaría hacer una pequeña corrección histórica. Sara me miró, pálida. Su sonrisa se desvaneció. Sabía que algo terrible venía. Matt, ¿qué haces? Siseó. Estoy siendo honesto, Sara. Algo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Abrí el estuche y saqué el documento más impactante. El certificado de liquidación de hipoteca, el que yo había encontrado en su caja fuerte. Esta noche, en esta hermosa casa que tanto les gusta, continué, sin dejar de mirar a mi suegra, mi esposa me llamó, inútil, con las finanzas. Me dijo que, si no fuera por ella y su visión, seguiríamos en un apartamento alquilado, atados a deudas. Lo que ella no les ha contado, porque ni siquiera ella lo sabe, es que hace 4 años, la hipoteca de esta casa dejó de existir. Hubo un silencio sepulcral, roto solo por la respiración agitada de mi suegro. Levanté el documento. Hace 4 años, 3 días después de firmar, yo transferí la suma total al banco. Esta casa, la que ella puso a mi nombre y al suyo, fue pagada al contado con el dinero de la venta de mi empresa, la que ella les dijo a todos que había fracasado. Las caras de su familia eran un estudio de shock. Mi suegra se llevó las manos a la boca. Sara se levantó de la silla, tropezando. Mientes, Matt. Eso es imposible. Yo veo el estado de cuenta cada mes. Yo hago los pagos. Gritó, desesperada. No, amor. Dije con una calma desarmadora. Tú ves los pagos que yo transfiero a una cuenta fiduciaria, y que un tercero utiliza para pagar la cuota mínima del crédito paralelo que creaste para guardar las apariencias. Los recibos que guardas son falsos. La verdad está aquí. Agité el documento. Luego, saqué la carta de mi suegra. La leí en voz alta. El plan. La estrategia para mantenerme dependiente emocional y económico. El salón se inundó de murmullos y reproches silenciosos,
dirigidos a Sara y su madre. La vergüenza de ellas era palpable. Finalmente, saqué el último papel, el acuerdo de divorcio. Y ahora, la última corrección, dije depositando la carpeta sobre la mesa. Ya que el pilar fundamental de nuestro matrimonio era el desprecio y la manipulación, y no el amor, mi inútil vida financiera toma una última y muy útil decisión. Miré a Sara. Su rostro estaba descompuesto en una máscara de terror y rabia. Estoy solicitando el divorcio inmediato. Y en cuanto a esta casa, la que yo pagué, la que ustedes usaron como escenario para humillarme, tienen 30 días para desalojar mis bienes antes de que entre en el proceso de venta forzosa. Ella se derrumbó en el suelo, sollozando, mientras su madre intentaba recoger los papeles de la mesa. El silencio se había transformado en un caos de emociones. ¿Cómo se siente la victoria cuando el precio de recuperarla es perder todo lo que alguna vez amaste? Esa noche, no hubo gritos de Sara, solo súplicas ahogadas y acusaciones de traición de su madre. La familia, en un silencio de terror absoluto, presenció cómo el hombre inútil se levantaba, y se llevaba consigo no solo su dignidad, sino el techo bajo el que todos se sentían seguros. Simplemente me di la vuelta, recogí mis documentos y me fui de la casa, dejando a Sara y a su madre en el centro de su propio desastre. Ahora, 6 meses después, vivo en un apartamento modesto, cerca de la escuela de mis hijos. El divorcio fue rápido y limpio. Ella intentó luchar por la casa, alegando que yo la había estafado con la hipoteca, pero la evidencia de la liquidación total y la carta de su madre demostraron la premeditación de su engaño. El tribunal fue implacable. Sara y su familia tuvieron que desalojar. La casa se vendió en menos de un mes, y el dinero está ahora en fideicomisos a nombre de mis hijos, asegurando su futuro, algo que mi exesposa pretendía hacer por vías deshonestas. Pero aquí está el giro amargo que nadie me preguntó. El acto de confrontación fue un triunfo de la dignidad, sí, pero no fue una victoria feliz. Gané el juego financiero, pero perdí la fe. Perdí 10 años de mi vida con alguien que nunca me respetó, y eso es una deuda que el dinero nunca podrá pagar. La gente me pregunta si me arrepiento de haber guardado el secreto del dinero. Yo siempre respondo lo mismo. Si Sara me hubiera amado por quien era, y no me hubiera humillado sistemáticamente, jamás habría necesitado guardarlo. El secreto no fue mi traición, sino mi escudo y, finalmente, mi martillo. Ahora soy libre, financieramente seguro y completamente solo. A veces, por las noches, me pregunto, si para ser respetado y escuchado tienes que actuar con la misma frialdad y estrategia que tu agresor, ¿quién es el verdadero inútil de la historia?